Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: Cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Y entonces Jesús le dijo: ve y tú haz lo mismo. Señor, esta es tu palabra y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. Hermanos, estamos en este mitad de mes, también en el cuarto domingo después de Trinidad, en una de las parábolas más conocidas, no nada más dentro de la iglesia, sino también fuera de ella, que en referencia precisamente, y con el título como vemos ahí en el epígrafe de la mayoría de nuestras Biblias, que dice el buen samaritano. Y un aspecto interesante, hermanos, de este pasaje es que trastoca muchos elementos históricos, personales, rituales, del orden social de las cosas, una visión bastante, pues vamos a decir, realista de las circunstancias humanas. Y no obstante, aborda la necesidad y la distinción de la realidad humana que propone y que promueve precisamente la vida en el Evangelio. Dice la Escritura en el inicio de nuestro capítulo de hoy, en San Lucas 10, a partir del versículo 25, que había un intérprete de la ley que le preguntó al Señor Jesús cómo había de heredar la vida eterna. Dice: ¿cómo heredaré la vida eterna? Y Jesús le dice que está escrito cómo lees. Era un intérprete de la ley y Jesús le devuelve precisamente la pregunta, ¿no? Tú eres experto, tú sabes cómo es. Y en el versículo 27 vemos que este intérprete de la ley, que seguramente era fariseo, responde precisamente, y por eso suponemos que fue un fariseo, con esta interpretación farisaica de esta escuela en particular, que tenía los 2 mandamientos principales que vemos ahí de Deuteronomio 6 y de Levítico 19 como los centrales para toda la ley. Había varias escuelas farisaicas. El Señor Jesús, de hecho, posiblemente era más cercano a esto que estamos viendo aquí, en donde vemos que el centro de la salvación, que es vivir en pacto respecto a nuestro Dios, es amar a nuestro Dios y a nuestro prójimo. Es decir, cumplir las 2 tablas de la ley. ¿Sí? Cumplir los primeros 3 mandamientos que son respecto a nuestro Dios y los otros 7 que son respecto a nuestro prójimo. Si ustedes recordarán, la otra escuela farisaica sería la que hace énfasis en Deuteronomio 6, ¿sí? En general, como resumen de la ley. Hay otras que eran más enfocadas hacia el Sabbat. El punto es que cómo se vive una vida en comunión, en pacto con nuestro Dios para en consecuencia heredar la vida eterna. Y el Señor Jesús entonces, él retoma, a sabiendas de que esta era la interpretación de este intérprete, y le dice: bien has respondido.
haz esto y vivirás. ¿Cuál es la diferencia aquí, hermanos? Que pues obviamente no era una pregunta de ignorancia. ¿Sí? No, el intérprete de la ley no venía a aprender de Jesús. Como muchos otros pasajes que hemos visto, este intérprete de la ley venía simplemente a ser validado por Jesús. A que Jesús le dijera, esto es lo que has hecho, ya eres heredero de la vida eterna, ¿no? Porque seguramente, como hemos visto en muchas otras interacciones con Jesús, este hombre se sentía merecedor del Señor, del cielo, de las promesas de vida eterna. Pero entonces, como el punto no era aprender, sino justificarse a sí mismo, le pregunta a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y hermanos, no ni siquiera necesitamos ser intérpretes de la ley, porque por una razón el Señor lo dijo tal cual. En Levítico, por ejemplo, 19, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, es un mandamiento claro. De hecho, si ustedes se dan cuenta, la interpretación de la ley, hermanos, es más bien ir más allá de lo que dice claramente, ¿no? No a ver qué quiere decir, no, es que está más allá de lo que está diciendo. Eso es ser un buen intérprete de la ley, no es lo que hacemos como intérpretes de la escritura. Pero no por eso, hermanos, la escritura es confusa, ni la escritura es disuasoria o pues no sé. La palabra de Dios es clara, es simple, precisamente para que cualquier persona pueda leerla y ser salvo, ¿no? De tal manera que cuando el Señor en Levítico dijo a través de Moisés, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿qué es lo que está diciendo? Pues ama a tu prójimo. Punto, sencillo. Entonces, ¿a qué viene la pregunta de quién es mi prójimo? Ah, pues porque aquí viene entonces toda una referencia, hermanos, muy interesante a cómo nuestra realidad humana, que incluye nuestras instituciones sociales, que incluye nuestras instituciones humanas, cómo afecta nuestro vivir delante de Dios. Porque aquí ya no estamos hablando de la ley del Señor, sino cómo se vive a través de nuestras instituciones y de nuestra realidad humana. Y ese es el problema. Hermanos, la palabra de Dios es tan clara, la ley de Dios es tan simple, que deberíamos simplemente hacer lo que dice, ama a tu prójimo, como a ti mismo. ¿Cuál es el asunto? Que les digo nuevamente, entra la realidad humana, entran nuestras instituciones, entran nuestros esquemas humanos, tan dañinos a veces, tan confusos a veces, que ya ni siquiera sabemos quién es nuestro prójimo. ¿Por qué, hermanos? Pues porque cada una de nuestras realidades que vivimos, cada una de nuestras instituciones sociales, clases sociales, etcétera, etcétera, en lo que vivimos, círculos de amistad, contextos sociales, socioeconómicos, etcétera, etcétera, cada uno le va poniendo tintes o peros, como ustedes quieran verlo, a lo que significa ser mi prójimo. Y hermanos, es una de las cosas que vemos, de hecho, que el Señor aborda en cada uno de los personajes que pasan de largo. Porque en todos estos ejemplos que el Señor da, fíjense en el versículo 31, dice que, un sacerdote, luego habla de un levita, que no están violando la ley. ¿Sí? Hablando precisamente de Levítico y del contexto de lo que hablaríamos, de hecho es unos 2 capítulos antes en Levítico, donde menciona la pureza sacerdotal, creo que sí es 2 antes o 2 después, tanto el sacerdote como el levita estaban haciendo lo correcto. Porque si ellos, habiendo cumplido su ministerio en el templo, porque dice que venían de Jerusalén, se acercaban a un muerto, era transgredir su santidad sacerdotal. ¿Sí? Es decir, que yo como sacerdote, como levita, al entrar en contacto con un cuerpo, de pura entrada estaba profanando mi ministerio sacerdotal.
Porque dice el Señor, de hecho siempre empieza el versículo del Antiguo Testamento de hoy, ¿no? Sed santos porque yo soy santo. Y esto en tiempos del templo y del Antiguo Testamento pues era real, era una pureza literal, hermanos. O sea, incluso los fluidos naturales del cuerpo eran inmundicia. Y tiene toda una razón ritual, una razón espiritual, también una razón muy práctica, ¿no? Imagínense la asquerosidad que si no se tenía esta minuciosidad, habría vivido en el templo y en el tabernáculo. De manera, hermanos, que lo que podríamos asumir de pensar como este intérprete de la ley de lo que está diciendo Jesús, es que ese hombre en esa situación no era el prójimo del levita y del sacerdote. Es decir, que había una distancia tal entre uno y otro por razones rituales, en este caso, que no podía, en este caso, ni el levita ni el sacerdote expresar ese amor que también requiere la ley. Imagínense qué problema legal ya nos metimos, ¿no? Porque por un lado la ley me dice que ame a mi prójimo como a mí mismo, pero la ley también me pide que si soy levita, que si soy sacerdote, no pierda mi pureza. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Para no poner a la ley contra la ley, para no violar y violentar una ley con otra, ¿qué es lo que hago? No considero a tal persona mi prójimo. Y así me salgo de problemas. Le hacemos al abogado, ¿no? No, pues es que ese no es tu prójimo porque tan lejos está de tu situación, de tu santidad, que entonces no es objeto de tu cumplimiento del segundo gran mandamiento, como dice el Señor Jesús. Y entonces, ¿qué es lo que hicieron ambos, tanto el levita como el sacerdote? Dice que pasaron de largo. Y hablando de los que no debían ser entonces nuestro prójimo, viene el más grande de los ejemplos históricos de todo esto, por lo menos para el momento de Jesús, pero que hace referencia a esta distinción de prójimo. En todo el Antiguo Testamento viene un samaritano. ¿Recuerdan ustedes incluso la historia de la mujer samaritana, no? Allí nos dan una mini explicación, ¿no? ¿Cuál es el punto del samaritano? Que de pura entrada, el samaritano es lo más próximo que tienes a un gentil. Porque estará en el mismo territorio, estará igual de cerca, incluso se ve como nosotros, pero no es uno de nosotros. Miren, ya no nos vamos a poner, ya no vamos a exagerar, ni siquiera vamos a pensar ni en los romanos ni en los griegos, porque ellos evidentemente que no son mi prójimo. El problema es el samaritano que se ve como yo, que habla como yo, que parece que soy yo y sin embargo no es de mi pueblo. Y hermanos, la escritura nos enseña y los historiadores nos refieren cómo de verdad esta pugna entre los judíos y los samaritanos llevaba siglos gestándose y en la situación del tiempo del Señor Jesús, pues era todavía tanto más socialmente molesta, samaritanos y judíos. De hecho, hermanos, es bien interesante, todavía existen. Son aproximadamente como 2000 samaritanos todavía que viven en lo que actualmente pues sería, o fue en algún momento, Samaria. ¿Sí? Todavía siguen haciendo, de hecho, lo que dice la Escritura, que van a adorar a su monte. Hagan de cuenta que tan antagonista era esta historia entre unos y otros, que los samaritanos tienen ellos, bueno, dicen todavía incluso hoy que ellos tienen el verdadero Deuteronomio, el verdadero Levítico, el verdadero Números, Génesis y Éxodo, que ellos tienen la verdadera ley, que los judíos tienen una versión torcida, ¿sí? Ellos dicen que tienen el verdadero monte del Señor, porque no es Sión, no me acuerdo cómo se llama su monte, pero está del lado de Samaria. Al grado que ellos también tenían su propio monte. Todo esto lo podemos ver incluso en los evangelios, en la historia que nos refieren en esta pugna con el Señor Jesús por ser judío, ¿no? El punto es que si vamos a empezar a cuestionar quién es mi prójimo, no hay mejor ejemplo para hacerlo que un samaritano. Porque el samaritano cumple con todos los requisitos para ser mi prójimo, pero no es mi prójimo. El primero de ellos, pues obviamente que está cerca, está ahí al lado. Está al lado mío tanto histórica como cultural, como espiritual y como regionalmente, y sin embargo no es mi prójimo.
Y es que, hermanos, cuando entendemos nosotros la ley del Señor, pues evidentemente está hablando que todas las leyes de amor hacia nuestro prójimo primeramente eran dirigidas al pueblo de Israel. Y de hecho nosotros, hermanos, como cristianos, también tenemos nuestro propio mandamiento en el que nuestro amor y cuidado por el otro debe empezar primero y debe poner en primer lugar al cristiano. En un dado caso, hermanos, de un, ¿cómo se le llama? Dilema ético, al que escogemos primero es al cristiano. Dice el apóstol San Pablo, mayormente a los de la familia de la fe. Misma historia de lo que estamos hablando, hermanos. De manera que podríamos nosotros actualizar esta misma parábola. ¿Y a quién deberíamos entonces poner en lugar de un samaritano? A un no cristiano. ¿Y a qué conclusión llegamos, hermanos? Pues que si nos vamos a poner así como dicen hoy de piquis, si nos vamos a poner así de específicos, no, pues imagínate, en lugar de tener el mandamiento tal cual dice como ama a tu prójimo como a ti mismo, le vamos a poner abajo un pie de nota. Tengo yo unos libros que me dan un buen de risa porque el texto como tal es un parrafito así como de 3 líneas y tiene el comentario de media página. Digo, mejor lo hubieras metido al texto, ¿no? Pues así le hacemos nosotros. Dice el mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y todo el desglose, excepto o principalmente, al grado, hermanos, que llegamos a darnos cuenta que el punto del Señor Jesús en este caso es que el que cumplió el mandamiento de amar al prójimo fue el que cumplió el mandamiento, como dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, sin los peros, sin las excepciones culturales, sociales, que nosotros en nuestra situación humana sí pondríamos. Vean, válidas o inválidas, porque en el caso del sacerdote y del levita eran válidas. De manera, hermanos, que es entonces cuando viene a colación en esto que estamos diciendo, el entender la trascendencia tanto ritual como espiritual de la salvación del Señor Jesús por nosotros. Hermanos, ¿alguna vez ustedes se habían puesto a pensar que la encarnación del Hijo de Dios fue una absoluta transgresión de su majestad como Hijo de Dios? Dice el credo niceno que por amor de nosotros y por nuestra salvación descendió del cielo, hermanos. Esa es una humillación y así le llamamos en teología. Hermanos, el Señor Jesús transgredió su majestad, transgredió su gloria, transgredió lo natural, su sobrenaturalidad por nuestra naturalidad, con tal de venir a habitar y morir por nosotros. Y hermanos, nos damos cuenta que el gran samaritano, el verdadero buen samaritano con nosotros, fue Jesús. Porque Él, el que es santo, el que no toleraba, hermanos, la mínima impureza en su presencia, nada más, ¿alguna vez se han puesto a imaginarse los pies de Jesús como se habrán visto? ¿Alguna vez le han visto los pies a un campesino? ¿Alguna vez le han visto los pies a un pues gente que se la pasa en el polvo, un albañil, por ejemplo? Este es el mismo Señor que hacía que los sacerdotes en el templo y en el tabernáculo pasaran horas limpiándose,
Y ahora viene aquí todo mugroso. Jesús no andaba limpio, hermanos. Y no por sucio, sino porque pues la realidad de su contexto, ¿cómo creen que lo tenía? Y hermanos, nos damos cuenta que en este amor al prójimo, el verdadero amor al prójimo, hermanos, como es la interpretación que el Señor Jesús da a la ley, es no poner la ley por encima del prójimo. Y hermanos, ese era el problema de los fariseos, ese era el problema de los sacerdotes y seguramente este era el problema de este individuo. Qué triste, hermanos, es ver hoy todavía a los judíos poniendo primero al mandamiento por encima del individuo. Y hermanos, yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas veces han puesto primero a la iglesia que al que predican? Y se ven muchas maneras, hermanos, y en muchos ejemplos muy simples, ¿eh? Y no estoy hablando de a lo lejos, estoy hablando aquí mismo, tanto entre nosotros como en una forma en la que nos volvemos igual que este intérprete de la ley que quería justificarse a sí mismo, es por ejemplo con los himnos y la música en la iglesia. En el momento en el que el rito o el género musical está por encima de la persona a la que quieres evangelizar, allí estás poniendo primero el mandamiento por encima del amor. En el momento, hermanos, en el que el ritual, en el que el hacerlo bien, en el que no sé qué tanta cosa que nosotros le inventamos y le añadimos a la ley, se pone por encima de nuestro propósito evangelizador, ahí ya estamos mal. Y hermanos, ¿saben cómo eso se puede ver en algunas formas? ¿Cómo yo lo he vivido? ¿Cómo este amor samaritano se ve de una manera muy tangible? Cuando sí es necesario, me quito el cuello clerical. Cuando sí es necesario, hablo de los santos en la escritura como si fueran individuos como lo que fueron, sin santificarlos. Hermanos, cuando ofendo a mi tradición y ofendo seguramente como mi abuelo se habría enojado con buenas razones, con tal de que la persona conozca al Señor. Y ahí es, hermanos, en donde vemos el amor del verdadero samaritano que el Señor tuvo con nosotros. Porque el Señor dejó de lado la pureza del templo, hermanos, dejó de lado la pureza del tabernáculo por venir a ensuciarse con nosotros. Porque el Señor dejó de lado su gloria para venir a vivir entre nosotros y morir por nosotros. Porque el Señor se convirtió a sí mismo, hermanos, en un samaritano, rechazado, expulsado, odiado y tantas otras cosas por salvarnos a nosotros que estábamos tirados al lado del camino. Y hermanos, ese es el amor que no pone primero el mandamiento por encima del amor. Y hermanos, ¿saben cómo yo lo he hecho? Y creo que se los he comentado una que otra vez ya. Cuando he ido a bautizar niños como si yo fuera un número más de la celebración. Como si yo fuera el número 2 después del payaso que va a entretener gente, con tal de que ese niño que necesita ser bautizado sea bautizado. ¿Saben cómo hago eso también, hermanos? Cuando, por ejemplo, ahora que estamos hablando de este niño que tuvo su primera comunión, yo transgreda la ley canónica por darle la comunión cuando no debería. Porque ¿qué es lo principal, hermanos? La salvación de las personas y el amor a ellos.
Y hermanos, si en esta iglesia hace falta cambiar todo con tal de que las personas conozcan al Señor, ¿qué creen? Lo hacemos. Si todas las letritas, los pies de nota que pusimos debajo del mandamiento hace falta quitarlos, los quitamos por amor de la persona. Porque eso es lo que hizo el Señor Jesús por nosotros, hermanos. ¿Y saben cómo logramos eso? Solo por el mismo amor que el Señor tuvo para nosotros. Y vean, hermanos, qué hermoso es que el Señor un día se acercó, movido a misericordia. La expresión habla del que se movió algo en las tripitas, literal. Por eso digo que es del sentimiento que sentimos, ¿no? Que vivimos, dice, movido a misericordia, vendó sus heridas, echó aceite y vino. No me digan que esos no son los sacramentos. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él, y aparte pagó. Un hombre, hermanos, que no tenía ni razón de hacerlo, ni lo habrían aplaudido por haberlo hecho, y a lo mejor hasta se le hubiera ofendido el que ayudó. ¿Cómo te atreves tú, samaritano, a ayudarme? Pues el Señor lo hizo, hermanos, por nosotros. ¿Quién, pues, pregunta Jesús, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y hermanos, qué interesante cómo el Señor volteó la pregunta, ¿verdad? Ya no es quién es mi prójimo, yo levita, quién es mi prójimo, yo sacerdote, sino quién fue el verdadero prójimo del que cayó al lado del camino. ¿Quién fue el verdadero prójimo del herido y transgredido? El que usó de misericordia con él, dice el Señor. Y hermanos, esto es lo hermoso de nosotros como cristianos, que estamos al cuidado del Señor. Y por eso, hermanos, a mí no me duele el corazón empezar el culto 10 minutos tarde, transgrediendo el orden del oficio, con tal de que los impuntuales e inconstantes alcancen más del oficio. Por eso, hermanos, yo en mi carácter he aprendido a cerrar la boca y no decirles nada, cuando veo muchas situaciones que mi abuelo habría hablado. ¿Saben por qué, hermanos? Pues porque a lo mejor transgrediendo el mandamiento de que me obliga a mí a hablar y poniendo el amor por encima de la reprensión, el Señor quizás obra de manera distinta si yo cumpliera la ley que el Señor requiere de mí. Y ese es el amor, hermanos, que el Señor provoca en nosotros. Y del que dice el Señor Jesús, ve y haz tú lo mismo. Gracias, Señor, te damos porque estamos a tu cuidado. Gracias, Señor, porque tu Hijo Jesús transgredió, Señor, la pureza, la perfección de su santidad en gloria, Señor, para venir a ensuciarse con nosotros, para venir a habitar con nosotros. Gracias, Señor, te damos porque nos enseñas a amar de esta manera, amar al que no deberíamos, Señor, amar de las formas en las que no deberíamos. Y, Señor, tú lo haces para enseñarnos a poner el amor por encima del mandamiento. Señor, ayúdanos a ir y a hacer esto de la misma manera, Señor, a amar, Señor, primeramente al que te necesita por encima de nuestra tradición, por encima de nuestro gusto, por encima de nuestras preferencias, por encima de lo que somos, Señor. Ayúdanos, Padre, de esta manera a poder predicar tu palabra, Señor, de una forma transgresora como la hizo Jesús, Señor. Ayúdanos a ser como el samaritano, Señor, que primero nos amó, Señor, y que transgredió la cultura, transgredió el momento, Señor, por amor de aquel hombre. Sé con nosotros en nuestra vida, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.